Saludos amigos, aquí estamos analizando una vez más una situación que se agrava por momentos y que corre el riesgo de escaparse de las manos. Vamos ya directamente al grano y comentamos sobre la marcha. Aquí tienen una publicación en este medio, The Cradle, según la cual Washington dio a Netanyahu el pleno respaldo para llevar la guerra al Líbano. Nada más y nada menos. Es decir, supuestamente a eso habría venido Netanyahu a Estados Unidos y supuestamente esta guerra interna que se desarrolla dentro del Partido Demócrata, de la facción demócrata, digamos que no habría afectado a lo esencial de su posición, que es el sionismo. Entonces el apoyo a Netanyahu sería sin fisuras en realidad, aunque por supuesto es necesaria cierta teatralización política en torno a que dentro del mundo demócrata, dentro del mundo de izquierdas en Estados Unidos, o como se le suele llamar, vaya, digamos que hay una fuerza demasiado grande de apoyo a la causa palestina, con lo cual digamos que es necesario pues eso, teatralizar un poco la cosa, pero básicamente siempre según esto y digamos que el bochornoso espectáculo que ocurrió en el Congreso con esas ovaciones exageradísimas, básicamente estarían diciéndonos a las claras que el apoyo es sin fisuras, con lo cual esto conlleva en última instancia una guerra con Irán, pero que parece ser empezaría con un ataque sobre el Líbano. Es decir, ahí es donde estaría la gran estrategia, ¿verdad? La gran estrategia imperial. Digamos que se haría parecer como inevitable una intervención en el Líbano. Esto involucraría directamente a Irán. Recordemos que Irán en su momento respondió por primera vez, respondió de manera, bueno, expeditiva. Digamos que dando ejemplo más que destruyendo realmente, cuando, digamos, respondió a aquel ataque sobre la embajada, entonces, digamos que es de suponer que los genios detrás de la, ¿cómo llamarle?, la estrategia militar israelí, bueno, vale, llamémosle así, digamos que esos genios estarían ideando una estratagema que consistiría en presentar a Irán como el agresor. Básicamente eso es lo que parece la idea, ¿no? La gran idea. Entonces arrastrar a Estados Unidos a la guerra y ya a partir de ahí a improvisar. Esto es, grosso modo esta sería la gran idea. Parece un disparate, de hecho tal y como lo estamos exponiendo es el colmo del disparate, parece la especulación por especular, ¿verdad? Parece que todo es un sinsentido, pero bueno, así llevamos todo este tiempo y hemos cubierto en este canal, de hecho, este tipo de lógica al revés, en el actuar geopolítico de Occidente, y la realidad es que acaba, digamos que esa incoherencia acaba teniendo coherencia. Digamos que esa es bueno, la hoja de ruta de lo que es esa autodestrucción, por un lado, y por el otro, la agresión exterior, y al mismo tiempo, o digamos, jugando con esas dos fuerzas, lo que se espera es la transformación final. Entonces, dentro de esta lógica, todo estaría bien. Es ilógico, pero lógico siempre y cuando se observe desde ese punto de vista. Es decir, si lo que uno quiere realmente es destruir el mundo para transformarlo, bueno, pues entonces todo está bien. Es decir, pasaríamos de esa concepción de incompetencia a profesionalidad de la incompetencia. Hasta aquí se va entendiendo, ¿verdad? Seguimos. Aquí tenemos al señor Douglas MacGregor, que hizo un llamamiento al pueblo estadounidense, ¿verdad? Un llamamiento a detener precisamente esto que se presentaba en decreto. Es decir, esa tendencia que está claro que el señor MacGregor ha comprendido perfectamente, esa tendencia que se encuadra dentro de toda la sucesión de eventos. A ver, hagamos repaso. Primero teníamos a un señor Biden que, bueno, era la perfección absoluta. Tenía una lucidez mental como jamás se había visto. Era el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Bueno, esto me lo siguen diciendo ahora. Y de repente se produce un debate, el cual no tenía demasiado sentido, teniendo en cuenta la obviedad de la incapacidad de Biden para enfrentar cualquier tipo de debate, del tipo que fuera.
Y después, oh casualidad, de repente, ay, Biden ya no sirve. Biden ya no sirve, Biden ya no sirve. Entonces tenemos ya el paso al intento de asesinato sobre Donald Trump, que, por cierto, ahora se está diciendo desde el FBI que lo que impactó en la ya famosa oreja de Trump ya no sería una bala, sino otra cosa, quizá un extraterrestre. No lo sabemos, esto es tan demencial que es difícil. Después ocurrió lo de CrowdStrike, que de repente ya no se ha hablado más. Es decir, un fiasco descomunal con consecuencias muy reales, vaya, pero ya no se habla más. Después tenemos que también ocurrió de repente Biden, después de decir que solo si Dios en persona le dijera que abandonase la carrera presidencial la abandonaría, de repente pues no, la abandona y precisamente ayer nos decía el propio Biden que en realidad la dejó no porque Dios se lo dijera, sino por la democracia, ¿verdad? Y por dejar paso a la juventud. Es todo un colmo de disparates. Y entonces, dentro de todo este contexto, tenemos que se presentó el señor Netanyahu y, a pesar de las protestas bastante significativas, digamos que básicamente fue un paseo triunfal. Fue un paseo triunfal dentro de ese enfoque sionista, sin fisuras, de lo que es el imperio estadounidense. Entonces, dentro de todo este contexto, tenemos a Douglas MacGregor diciendo mucho cuidado porque este Deep State, como ellos lo llaman, este estado profundo, lo que está haciendo es moviendo las fichas para ir a la guerra con Irán, nada más y nada menos. Es decir, aquí tendría pleno sentido esa noticia de The Cradle, según la cual la idea de Netanyahu es, primero, antes que nada, esa invasión sobre el Líbano, y después se produciría una serie de eventos que conducirían a un ataque sobre Irán. No olvidemos que el propio Blinken dijo hace ya unos días que en 2 semanas, Irán tendría armas nucleares y que eso no lo iban a permitir. Por si no fuera todo esto suficiente, que sí que lo es, y más que suficiente, tenemos también que precisamente ahora empiezan los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Dentro de una inestabilidad política considerable dentro de Europa, y unido a eso tenemos el nuevo conflicto entre Hungría, Eslovaquia y la Unión Europea a través de Ucrania, con la cuestión de que los ucranianos les están chantajeando, siempre según los propios húngaros, les están chantajeando para cortarles el suministro de combustibles procedentes de Rusia, aun cuando la propia Ucrania recibe casi la mitad de la electricidad que la recibe precisamente de Hungría o a través de Hungría. Esto lleva a la crisis interna dentro de la Unión Europea, en la cual ya se ha dicho con toda claridad que es necesario apartar a los estados díscolos, como Hungría, los cuales además fueron catalogados poco menos que de traidores, y que todo esto estaría bien y sería perfectamente democrático y todo estupendo. No olvidemos también que en la Unión Europea en general y en los estados europeos en particular hay un belicismo desaforado en el cual pues todo es hablar de guerra, de hecho, no se habla más que de guerra, la necesidad de prepararse para la guerra. Y en medio de todo este tremendo contexto, fíjense lo que nos dice Douglas MacGregor, nos dice: imaginen ustedes el estrecho de Hormuz, o sea, un paso, digamos, estrecho, ¿no?, dentro de lo que es el tráfico marítimo cerrado. Es decir, esa es la capacidad que tiene Irán. Si se lanzase una guerra sobre Irán, sin duda Irán jugaría esta baza muy poderosa y esto implicaría consecuencias tremendas, no vamos a decir catastróficas para que no nos llamen catastrofistas, pero consecuencias tremendas para todo el mundo, para todo el planeta. Entonces, ¿qué podría ser esto? ¿Qué podría ser esto que planean los sionistas, que planea el Estado profundo, etcétera, etcétera? Bueno, llevamos diciéndolo todos estos meses. Lo que se planea es una guerra total a nivel mundial, pero una guerra que no necesariamente tiene que tener esas características a las que estamos acostumbrados, ¿verdad? Esas características de ejércitos bien formados, desfilando, columnas de tanques, etcétera, etcétera, sino más bien un desorden generalizado
de hecho ya lo estamos teniendo, cada vez más lo estamos teniendo, de confrontación entre un bloque y el otro. Digamos que no se percibiría realmente como una guerra en ese sentido que todos tenemos en la cabeza de las películas de Hollywood, ¿no? Pero sí, realmente sí que sería una guerra, una gran confrontación entre dos bloques, los cuales, bueno, esa confrontación produciría consecuencias muy serias. ¿Por qué se produce semejante cosa? ¿Por qué semejante idea? Pero, ¿qué locura es esta? ¿De qué está usted hablando? Etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que una y otra vez se nos plantean y se nos plantean. En realidad lo hemos explicado vídeo a vídeo, pero bueno, a ver si haciendo síntesis podemos, digamos, encuadrarlo en un solo vídeo y a ver si así por fin se entiende. Hay un problema de fondo que no es ignorado en Occidente desde hace décadas ya, y es que el Occidente, en su actual configuración, el sistema occidental, que se ha extendido a todo el mundo, pero que estamos focalizando en lo que es el propio Occidente. El sistema occidental, decimos, es del todo inviable, absoluta y totalmente inviable, sin la necesaria financiación o entrada, vamos a decirlo así, de recursos baratos. Entonces, esta configuración puede variar, de hecho ha ido variando con el tiempo, ¿verdad? El foco industrial puede desplazarse, puede, bueno, producirse todo tipo de especulaciones financieras, ¿verdad? La financiarización de la economía, como lo han llamado, experimentos monetarios, bueno, pueden ocurrir todo tipo de eventualidades dentro de esta configuración, pero lo que sí que nunca cambia en absoluto, es que el resto del mundo debe financiar a Occidente. El resto del mundo, de hecho, financia a Occidente. Lo que pasa es que esto se considera natural y lógico dentro de ese esquema mental preponderante según el cual el Occidente está más evolucionado, es más apto, con lo cual eso es natural, lógico, razonable, no pasa nada con esto. Precisamente en las últimas, ya décadas realmente, pero especialmente en los últimos años, ha habido movimientos dentro de ese otro mundo no occidental, o al menos no troncal dentro de lo que es Occidente, que han dicho, bueno, esta idea es equivocada. Y a partir de ahí hemos tenido todo lo que hemos tenido. Si se estableció a partir de los años 90, la caída de la Unión Soviética, si se estableció la doctrina Zebrowski o la doctrina Wolfowitz, fue precisamente en previsión de esto, en previsión de que una vez caída la Unión Soviética, de alguna manera iba a producirse algún tipo de llamamiento a un cambio global, a un cambio en la percepción global de la realidad. Piensen que, por ejemplo, los hindúes en su momento, hace cuestión de unos meses o incluso semanas, planteaban cómo la actual Organización de las Naciones Unidas es una reminiscencia obsoleta de un mundo que ya no existe y que debería haber una representación dentro de lo que es el Consejo de Seguridad y la toma de decisiones de todos los países de forma ecuánime, cosa que actualmente no ocurre. Hay un dominio absoluto, o casi absoluto, vaya, de Occidente dentro de lo que es ese Consejo de Seguridad, porque no hay configuración posible en la cual, si los occidentales no están de acuerdo, se pueda llevar a cabo, por ejemplo, pues una resolución que termine con la matanza en Gaza, por poner un caso. No hay forma de llevarla a cabo. Siempre el veto de las naciones occidentales lo va a impedir. Bueno, pues si tenemos todo esto en cuenta, ahora ya es un poco menos difícil entender por qué estamos actualmente en guerra. Es decir, si estamos en guerra es precisamente porque han aparecido potencias, Rusia, China, etcétera, el propio Irán, que básicamente desafían de forma fáctica, es decir, con fuerza real, precisamente esa prevalencia de la hegemonía occidental. Esto es lo que realmente ha ocurrido. Entonces, si ya se habían preparado las cosas en los años 90 y ahora se demuestra cierto, ¿verdad?, mediante la doctrina Zebrowski, la doctrina Wolfowitz y tantas otras cosas, digamos que ahora ya lo que tenemos son los capítulos finales de lo que sería la salvaguarda de la hegemonía occidental. Y pasa por una guerra total, pero una guerra
digamos, a diferentes niveles, ¿verdad? Dentro de todo esto que se ha hablado, guerra asimétrica, guerra híbrida, etcétera, etcétera, que si la quinta generación, otros hablan de la sexta generación, bueno, como se le quiera llamar, la cuestión es que, digamos que hay toda una organización y es el núcleo de esa organización es el sionismo, además de hecho el propio Netanyahu ya lo dijo en su discurso al Congreso, ¿verdad? Ha dicho que están ahí salvaguardando, ¿verdad?, los valores occidentales, todo esto de esas tinieblas horribles de ese mundo islámico, que bueno, la propaganda de siempre. Bueno, pues pasaría por eso. Entonces, digamos que ese núcleo sionista, ¿qué características tiene o cómo se define o cómo se lleva a cabo? Ya lo decía el propio Netanyahu, pero es fácil de entender si simplemente tomamos los términos que nos ofrecen los diplomáticos rusos y chinos y los contraponemos con lo que nos ofrece el occidente colectivo. Digamos que básicamente el occidente colectivo predica un mundo global, no aceptan, no ha habido ningún tipo de declaración institucional o de algún líder o algo así por el estilo que diga, bueno, aceptamos que el mundo es multipolar. No, no ha ocurrido tal cosa. Por otro lado, no aceptan el derecho internacional, esto ya lo han dejado bien claro, precisamente fíjense cómo se ríen y se burlan de las decisiones de las diferentes instituciones supuestamente de justicia, supuestamente internacionales, es decir, siempre y cuando afecten a los malos, a los díscolos, entonces está bien, pero en cuanto fallan algún tipo de sentencia en contra de esa hegemonía occidental, entonces no se puede aceptar. Entonces, al derecho internacional se contrapone ese orden basado en las reglas, es decir, las reglas de ellos, las reglas que a ellos les dan la gana y ya está, que básicamente acaban siendo las reglas sionistas, como hemos visto en Estados Unidos, como estamos viendo en Estados Unidos. Y ya por último, la cuestión de la responsabilidad común que reclaman los estados orientales se contrapone a los valores occidentales. Y esos valores occidentales, y aquí ya digamos que cierra todo el razonamiento, básicamente se resumen en lo que se ha dado ¿cómo decirlo? Se ha ido tomando forma como fuerza de choque en esta uniformización del mundo a través de esas nuevas ideologías que en realidad tampoco es que sean ideologías, sino que más bien son anti-ideologías, se podría decir, que tratan de llevar la cuestión desde un punto de vista intelectual a un punto de vista material, biológico, ¿verdad? Y al mismo tiempo lo llevan desde un punto de vista general, de este orden mundial, de instituciones mundiales, etcétera, etcétera, hasta una cuestión individual y de identificación. Y esto es lo que básicamente se resume en esa palabra tan famosa ahora, woke. Todo esto de la cuestión LGTB y todas estas cuestiones. Esto es lo que es necesario comprender, porque si no, no se va a comprender de qué nos está hablando aquí el señor MacGregor. ¿Por qué el señor MacGregor está haciendo este llamamiento? Bueno, él sí al menos está entendiendo que se está conduciendo a Estados Unidos a una guerra suicida contra Irán. Y que no solo va a ser suicida para Estados Unidos, sino para todo el mundo tal y como lo conocemos ahora mismo. Y de ahí la reticencia de algunos a aceptarlo como real. Dicen, no, hombre, no, pero ¿por qué se iban a suicidar? Lo estamos diciendo. Es la única forma de salvar la hegemonía occidental, transformando el mundo. Y la transformación la acabamos de decir. La transformación se llevaría a cabo mediante esos cambios, digamos que en la percepción general de lo que era la vida. Es decir, pasamos de esas cuestiones de tipo ideológico, ¿verdad? Que si el capitalismo, que si el comunismo, que si esto, que si lo otro, pasamos a una auténtica anti-ideología. Es decir, pasamos a esta percepción líquida, generalizada de valores, y de ahí la guerra a la tradición. Es decir, por eso lo que digamos, lo que los estados díscolos sacan a colación es esto de los valores tradicionales, no paran de repetirlo. Putin, ¿verdad? Los iraníes también, incluso los chinos, dicen, no, es que no queremos perder nuestras tradiciones, nuestra propia idiosincrasia, etcétera, etcétera. Entonces, esta anti-ideología lo que haría es eso, mediante la liquidez,
Es decir, mediante el relativismo, no solo moral, sino a todos los niveles, generalizado, mediante ese relativismo general en todo, digamos que disolver todo tipo de identidades, todo tipo de idiosincrasias, etcétera, etcétera. Y después está la cuestión, insistimos, de llevar las cosas desde ese punto de vista general, de naciones, ¿verdad? De esos civilizaciones, ¿no? Ay, no, pues la civilización occidental, ¿no? Es que el mundo comunista, etcétera, etcétera, llevarlo al individualismo, pero eso sí, con los mismos parámetros líquidos. Es decir, relativización absoluta, incluso de género, relativización en todos los ámbitos, a todos los niveles. Y ahí sí, una vez que ya se produjo esa relativización absoluta, ahí sí, identificación. Esta es la base sobre la que sí que se puede entender la guerra realmente. Entonces la guerra se lleva a cabo y es una guerra suicida, precisamente porque lo que se busca es esto que estamos diciendo. Y para conseguir esto, ni es necesario columnas de tanques, ni es necesario vencer, digamos, en el campo de batalla de forma efectiva como lo hacen los rusos, ni nada de eso. Basta con llevar el mundo al caos absoluto, como por ejemplo podría ocurrir con ese cierre del estrecho de Hormuz, obviamente combinado con muchos otros eventos y otras circunstancias, llevar el mundo al caos absoluto y ya sobre esa base, digamos que tomar el control, tomar las riendas de esa configuración que fue llevada a cabo por Occidente, por el sionismo, bueno, como sea que se le prefiera percibir. ¿Cómo se tomarían las riendas de semejante cosa? En realidad es muy fácil, si lo piensan. ¿Quién o incluso cómo? ¿Cómo se percibe la identidad, el orden de coherencia de las cosas? ¿Cómo se percibe en Occidente? Pensémoslo. Si lo pensamos detenidamente, acabaremos llegando a la conclusión de que es precisamente la falta de sentido la que tiene sentido. Y esto, fíjense que no lo decimos por decir, lo tienen aquí. Fíjense, esperanza en Estados Unidos, por fin. Y dice, la fiscal contra el criminal. Así anuncian ya algunos un hipotético debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Es decir, lo que se trata de empujar con esto de Kamala Harris, si es que realmente al final va a ser la candidata demócrata, que parece que sí, y eventual presidenta de Estados Unidos, lo que realmente se trata de empujar es la esperanza. Pero ya conocemos a la señora Harris, ya sabemos de qué va el juego. Entonces, ¿esperanza en qué es exactamente? Pues es eso, es, digamos, que la concreción de lo inconcreto. Es decir, es posible señalar, es posible decir, esa es la presidenta, pero no es posible realmente identificarla como auténticamente presidenta de nada. Es decir, ¿presidenta de qué? ¿De BlackRock? ¿Presidenta de qué exactamente? Ahí está el punto, ¿se dan cuenta? Es una especie de, por usar el término, y a ver si conseguimos que se entienda, ese ordo ab caos, ese orden a través del caos. Es decir, sí que hay líneas, digamos, de control, líneas de encauzamientos, porque pensemos, lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos es un encauzamiento. Es decir, ¿es un caos sin más o es un caos que en realidad está encauzado hacia algo? Bueno, pues eso es lo que de verdad es el punto y el núcleo de la cuestión de por qué sí va a haber guerra, de por qué sí ya está habiendo guerra y por qué sí va a ir a peor. Es en la medida en la que eso siga funcionando, y al menos de momento sigue funcionando, va a haber guerra. Esperemos que se haya entendido. Y para, digamos, apoyar esta explicación y a ver si se puede entender un poco mejor, seguimos viendo las noticias y vamos viendo que todo va en esa misma dirección. Ahí lo tiene. Joe Biden tiene la mirada de los 1000 metros, 1000 yardas, lo que sea, ¿no? Y el FBI admite que su propio director hizo una presentación de pruebas realmente. Esto claim es un poco ambiguo, no es solamente un reclamo, un llamamiento o algo así, sino realmente una presentación de pruebas errónea. ¿Qué nos explica aquí Larry Johnson? Nos explica primero que nada que actualmente
en realidad desde hace ya tiempo, pero actualmente no se supone que haya nadie al mando de Estados Unidos. Pero se dan cuenta de lo que estábamos hablando. Si hay alguien al mando, es decir, todo es caótico, es decir, todo sí que, en realidad sí que está encauzado hacia la guerra, eso es algo notorio, se ve, pero no de manera definida. No se puede identificar realmente quién, cómo, por qué está llevando a la guerra, sino que todo parece como una ola, como una casualidad que viene y, ay, bueno, no se puede hacer nada, nadie sabe nada, no se sabe nada. Entonces, es curioso como Larry Johnson hace llamada a ese shock traumático de la guerra, ¿no? En la cual el soldado se queda con los ojos muy abiertos y realmente no parece haber nadie ahí. Sin embargo, alguien sí hay, pero está ido. Entonces, es esa ambigüedad. El soldado es digamos, una herramienta. Una herramienta. Entonces, ¿Biden es una herramienta? ¿Biden en su actual estado es la herramienta idónea? Bueno, eso es lo que parece, ¿verdad? Kamala Harris, de hecho, sería el sustituto idóneo de ese concepto de presidente. Pues sí. ¿En qué sentido es Trump peligroso como presidente? En que, digamos que debido a sus características personales, es impredecible. Aunque sea manejable, es impredecible. Y en ese sentido, mejor Kamala. Mejor Biden. En cuanto a este asunto del director del FBI, la cuestión es que ahora nos dicen, y esta es una declaración oficial del propio FBI, del propio director, que se encontraron 8 cartuchos al lado del cadáver de Crooks tras el tiroteo a Trump. Se dice así, sin más, cartuchos. Y entonces Larry Johnson, incluso él mismo escribió al FBI preguntando si querían decir cartuchos cargados, es decir, balas que no han sido disparadas, o casquillos, que es lo que resta una vez que ya la bala fue disparada. Y entonces le respondieron, curiosamente, a Johnson y le dijeron casquillos. Pero entonces, ¿por qué esa ambigüedad del director del FBI? Es decir, está claro que una vez más tenemos lo que estábamos diciendo en este vídeo, que esperemos que haya quedado claro, otra vez más ese orden a través del caos. Todo es muy caótico, pero eso sí va encauzado, siempre encauzado. Así que habría que preguntarse hacia dónde se encauza realmente este caso, ¿no? Que se abrirá un juicio, etcétera, con sus pruebas y todo esto, a ver hacia dónde realmente va a ser encauzado. Suponemos que a un punto muerto, pero no, está por ver, está por ver. En relación con eso, pues ya lo ven, ahí tienen la mirada de los 1000 metros del señor Biden, ¿verdad? Y ya por último, los apuntes de Martianov. Martianov nos habla acerca de estas últimas declaraciones de Trump, en las cuales dice que, bueno, los rusos están muy fuertes, los rusos derrotaron a Napoleón, derrotaron a Hitler, y bueno, entonces Ucrania tiene que buscar la paz y tal. Pero claro, Martianov hace una precisión que debería llevar a reflexión a algunos. Y es que sí, todo esto está muy bien, pero llega muy tarde. Es decir, un Donald Trump de presidente, ¿qué es lo que va a hacer exactamente? Le va a decir a los rusos, no pasó nada, aquí no pasó nada, ustedes váyanse a su casa y todo está bien. Es obvio que los rusos no van a aceptar, no pueden aceptar esto. Entonces, volvemos al punto de partida una y otra vez. Es decir, esos malditos díscolos, esos comunistas, en fin, todas esas calificaciones, esos países que no están dispuestos a aceptar el juego que sostiene la hegemonía occidental, esos países, Donald Trump parece que quiere seguir con el mismo juego, ¿verdad? Y quiere hacerles comulgar con ruedas de molino, básicamente. ¿Van a comulgar con ruedas de molino? Ni quieren ni tampoco pueden, porque imaginemos que Putin aceptase semejante cosa. Imaginemos que Putin aceptase un aquí no pasa nada, se da la mano con Trump, todo es felicidad, todo es alegría y ya está. ¿Qué pasó con todos esos héroes, como ellos lo llaman, ¿verdad? Los rusos, todos esos héroes que han caído en el campo de batalla. ¿Han caído en el campo de batalla para qué? Para que se divirtiera el señor Trump y que ahora resulta que no pasa nada, que se divirtiera el señor Zelensky.
Tantos muertos, tanta destrucción, ¿para qué? ¿Para qué exactamente? ¿Es para eso para lo que los rusos en su día hicieron aquel no ultimátum? Es obvio que esto no va a ningún lado. Los que creen que sencillamente va a venir una paz caída del cielo porque Donald Trump sí, él sí que sí, y Orbán y todo esto, bueno, todos ellos son sionistas y ya hemos explicado aquí que el núcleo central de esa hegemonía occidental y de la implementación de ese plan de orden a través del caos es sionista, es el sionismo. ¿Acaso no recibió Netanyahu el plácet para sus planes, no solo del Partido Demócrata, sino también del Republicano? Es verdad que ha habido algunas voces críticas, ¿verdad? Eso sí que es cierto, pero son anecdóticas. Es decir, en esencia, Netanyahu tiene la aprobación más que mayoritaria de todo el establishment estadounidense. Así que nos quedamos con la reflexión final que decíamos, la esperanza en Estados Unidos, por fin. Y nos ponen a esta señora, que por cierto hemos podido ver por ahí que resulta que la cantante esta tan famosa, Beyoncé, le cedió una canción para ella solita, para que se lo pase bien, ¿verdad? Y entonces ya la están bombardeando en todos los medios para que se quede en la cabeza de la gente, ¿verdad? Y que les dé esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza en que esa liquidez absurda, esa liquidez disipadora, digamos, que dé identidad, que la gente se siente identificada y que les dé esperanza. Bueno, un lenguaje que no puede ser más satánico porque sencillamente sería imposible que fuese más característico de este fin de los tiempos que sin duda estamos viviendo. Ciertamente se está terminando todo un tiempo, no es solo un pequeño ciclo de política interior estadounidense o uno un poco más amplio, ¿verdad?, que ya habría que retrotraerse a la Paz de Westfalia o a la Reforma Protestante. No, parece que este ciclo es un poquito más largo y tiene que terminar, bueno, como toda borrachera, ¿verdad?, como toda borrachera excesiva, con un buen delirium tremens. Así que no insistimos más, como siempre ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, apóyennos en esta tarea que realizamos aquí, haciéndose miembros de Geopolítica Actual y, como decimos siempre, gracias por adelantado, saludos muy cordiales y nos vemos en la próxima. Venga.